Amigos televidentes, el día de hoy hemos invitado a este tema de análisis político a un connotado invitado. Me estoy refiriendo al mayor general FAB en situación de retiro, doctor Wolfgang Grosso Costa. Además, él es presidente y fundador de una nueva agrupación política denominado Integridad Democrática. Es experto y especialista en temas de defensa, cartografía, defensa nacional y seguridad nacional. Hace poco fue invitado a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Dina Boluarte. Le manifestó claramente que tiene una posición muy clara, que no se inclina ni a la izquierda ni a la derecha, porque su partido sencillamente es de centro. Vamos a conversar con él sobre este tema bastante álgido que está pasando en nuestro país. General Wolfgang, bienvenido a nuestro programa. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este programa en directo que tiene bastante difusión a lo largo y ancho del país en un contexto bastante complejo que estamos en nuestra patria, ¿no? En las diferentes regiones, en Lima. También hay algunas protestas, pero sobre todo pues, en el sur del país, que es lo que acaba de manifestar, con un saldo terrible de 17 peruanos fallecidos, ¿no? En el marco de estas protestas. Bastante, son 17 muertos. Doctor Wolfgang, su análisis, su punto de vista desde el tema de fondo y de forma. Usted se ha reunido con la presidenta Dina Boluarte, quien le ha manifestado trabajar en el tema en el cual usted es experto y ha sido muy claro, le ha manifestado, lo ha dicho en diferentes medios de comunicación, que simplemente no considera el momento para trabajar porque tiene un objetivo. Ese objetivo, ¿por qué? ¿Y cómo ve la visión del país? Bueno, en principio lo que tú manifiestas es cierto. Fui convocado por la presidenta Dina Boluarte hace unas 2 semanas atrás para que yo asuma la DINI, es lo que me manifestó, me solicitó la presidenta. Definitivamente eso era incompatible con mi posición política, mi posición ideológica. Soy un hombre de centro. El partido que en este momento dirijo es un partido de centro, no tiene ningún sesgo a la derecha ni a la izquierda, ni menos con radicalismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que todos estamos llamados para participar y tratar de sacar de este túnel tan incierto que vive nuestro país, pero en una situación donde no había pues las garantías realmente para poder asumir una dirección de la cual tú lo has manifestado. Yo tengo 37 años en inteligencia, he estado al frente y he liderado el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea. Sé bastante sobre ese tema, pero no estaba en esas condiciones de seguridad que podía tener, y mira lo que pasó con el director que finalmente fue elegido, con el exdirector. Que dicho sea de paso, ya ha presentado su renuncia. Sí, claro, y bueno, él presentó su renuncia en menos de un mes porque no veía las condiciones necesarias. Y creo que acá tiene que haber primero una mayor convocatoria a peruanos que estén capacitados y que realmente puedan aportar al país en el marco que puedan hacerlo. Obviamente yo no lo podía hacer porque estoy liderando un partido, como te dije, pero acá definitivamente lo que se está viendo es una falta de autoridad del gobierno. Por lo que está pasando se le está saliendo de las manos y no están tomando las medidas correctivas, pertinentes para poder darle una solución. Y ahora en el sur, doctor Wolfgang, el extremismo en la parte del sur es bárbaro. Hay reportes clasificados de inteligencia que hay mucha infiltración y Puno es considerado pues una zona de bastante radicalismo, ¿no? ¿Cómo ve ese tema? Así es. Bueno, definitivamente cuando sucedió este intento de golpe del expresidente Castillo, se veía que estaban preparándose. Las reacciones que hubieron en ese momento, cuando sucedió este intento de golpe, atentado contra la Constitución, inmediatamente salieron las protestas en los diferentes puntos del país. Estas fueron momentáneamente controladas, pero esto no iba a quedar así, y se notaba eso, y se había previsto, se había hablado, se había indicado de que
iban a seguir con estos desmanes, estas acciones violentistas, porque tal como lo dije también en una entrevista anterior, no es el pueblo realmente, sino los elementos terroristas infiltrados que están dentro de ese pueblo, asusan a la población y los llevan a una situación de riesgo, de peligro, y producto de eso ha sido estas muertes, ¿no? Porque acá es muy lamentable, acá no tiene que fallecer ningún peruano realmente. El peruano, la población, tiene derecho a protestar. Uno reclama, uno cuando va a comprar a un sitio y no se siente adecuadamente atendido, existe pues lo que se llama un libro de reclamaciones. Acá el pueblo también quizás siente que debe efectuar algunos reclamos, pero no en una acción violenta, porque esa acción violenta lo único que va a generar son hechos lamentables como lo que han ocurrido ahora, ¿no? ¿Qué se espera, según su análisis, según su punto de vista, qué se espera de nuestro país? Bueno, el día de hoy, la comisión que ha ido a dialogar al sur ha retornado sin éxito, porque las fuerzas que están dirigiendo, o los elementos que están dirigiendo a toda esta masa en el sur, no han querido dialogar con ellos, han regresado, y esto aumenta más la situación de incertidumbre, de riesgo en el país. Efectivamente, como tú lo has manifestado, es una población que está radicalizada al sur, lamentablemente, y asusada. No entiende la población que mientras más desmanes haga, más daño a la propiedad, es menos dinero que va a haber para ellos. O sea, es increíble cómo no se puede entender, porque lamentablemente esta población viene monitoreada por otros elementos que tergiversan verdaderamente la situación. Acá los malos son los buenos, o sea, los malos es la Constitución, el Estado de Derecho, el empresario, los que generan riqueza precisamente para que pueda ser distribuida entre todos. Entonces, y la población solamente sigue, no está pensando realmente. Entonces, ellos salen, y al final esos que dirigen a esta población son los que se mantienen atrás. ¿Quiénes son los muertos? Son personas, son ciudadanos que simplemente los llaman y de una manera sin ningún sustento ni fundamento real salen a protestar a las calles, ¿no? Ahora, por otro lado, la presidenta Dina Boluarte es considerada como una persona desleal frente al presidente, porque no olvidemos que cuando el señor Pedro Castillo estaba en el gobierno, bajo la presidencia, ella manifestó que si el presidente sucedía cualquier cosa con él, ella iba de inmediato a declinar y no iba a aceptar la primera magistratura del Estado. ¿Cómo ve esta parte? Mira, en política dice que todo sucede, es pero claro, ¿no? Pero claro, ¿no? Lo que nunca debe faltar es el sentido del honor, la palabra y la lealtad, ¿no? Entonces, si ella manifestó eso, entonces en todo caso no está cumpliendo con lo que prometió. Ahora, ella... Precisamente por eso ese levantamiento, ¿no? Claro, pero bueno, en estricto, ella ha asumido la presidencia en un marco constitucional. Definitivamente. ¿no? Es un marco constitucional. Ella asumió la presidencia porque el expresidente Pedro Castillo intentó socavar el orden constitucional precisamente al pretender cerrar el Congreso. Un hecho totalmente pues inadmisible. Entonces ella ha asumido la presidencia sus correligionarios, sus compañeros de partido y los que están en el gobierno le están exigiendo que renuncie, por lo que ella manifestó que iba a dar un paso al costado. Pero si esto sucede, lo que va a generar es más caos, más problemas. O sea, uno no puede tomar una decisión sin realmente ver lo que va a ocurrir después. ¿Cuál es el después? Ella ha llamado a este adelanto de elecciones, que también ha agarrado a contrapié a muchos partidos, a otros que quieren realmente tentar por hacer un verdadero cambio, pero en todo caso, lo que no podría ser en este momento es que renuncie, porque lo que va a generar es un caos
mayor, en este caso en la población. Entonces, y este caos es lo que precisamente quieren grupos violentistas, grupos radicalizados, que en el medio del problema y de la confusión sacan partido, porque es lo que realmente quieren, ¿no? Que el país esté dividido, esté confrontado, que se den situaciones de inestabilidad política, de gobernabilidad, y eso no se puede aceptar tampoco. Para eso existe un Estado de Derecho, existe un poder que tiene que dirigir el país, en este caso, con mucha autoridad y con mucha firmeza. El adelanto de elecciones es una cuestión, una medida viable en estos momentos, en este momento de coyuntura que estamos viviendo, doctor Wolfo. Bueno, ya eso es una decisión que en este caso tomó el gobierno, producto de la presión mediática también del pueblo, ¿no? Porque, a ver, ¿no? Hemos llegado a una situación de confrontación por la desesperanza y de la desazón de la población de ver a sus autoridades ejecutivas y legislativas enfrentados. Prácticamente no había gobernabilidad en el país cuando estaba el presidente Castillo, el expresidente Castillo. Entonces, claro, si le sumamos a la corrupción, incapacidad, entonces entramos en una situación de descontrol prácticamente en el país. Y eso generó un enfrentamiento con el Congreso, que es una institución venida menos, que no tiene aceptación en la población, con parlamentarios que están coludidos precisamente para sus intereses personales y no del país. Entonces ahí es donde viene el problema de la desesperanza y desesperación de la población para que todos se vayan. Este tema, doctor Wolfgang, respecto a esta golpiza, este puñetazo que inclusive sigue todavía en la comisión, que no se deciden todavía si sancionarlo, ¿no? En la comisión de ética. ¿Todas estas cosas suceden en un Congreso moderno, en este ciclo? Inaceptable que una situación vergonzosa, bochornosa, que fue vista por toda la población en pleno legislativo, no se defina la situación de este parlamentario que bajo una bravuconada pues le propinó un golpe a otro, ¿no? Pero realmente también te pones a pensar, Miguel, acaba de salir el día de hoy el pronunciamiento del Congreso donde no se ha inhabilitado a este congresista que fue acusado por violación o por intento de violación. Entonces, lo que decían en las redes, ¿no? ¿Qué se puede esperar de este Congreso? ¿Qué se puede esperar de este Congreso cuando entre ellos se tapan? Es patético escuchar esa frase, otorongo no come otorongo. O sea, cuando realmente lo que tiene que prevalecer son los valores, los principios, son los padres de la patria, son los que representan a la población, son los que deben tener el comportamiento más ético, más probo, más transparente. No somos perfectos, pero dar el ejemplo, ¿no? Pero por supuesto, para eso son llamados padres de la patria. El ser humano, pues el ser humano como ser humano, el único perfecto es Dios. Pero cuando tienen ese tipo de actitudes y que en este caso que rayan en lo matonesco, como lo dije, bueno, tiene que pronunciarse inmediatamente la Comisión de Ética, no puede pasar mucho tiempo, es un hecho comprobado frente a todos. Entonces, ¿por qué no se pronuncian? Entonces, esto realmente es lo que genera, pues, esa desazón, como lo dije, en la población, esa falta de confianza con uno de los poderes principales del Estado, que es el Congreso. Por eso, este enfrentamiento, que es prácticamente un reflejo de lo que sucede en el país, esa confrontación que existe en nuestro país, eso es lo que debemos evitar. Caramba, digo, debemos trabajar como un Perú sólido, unido. No podemos estar divididos, porque esa división lo que está generando es este caos y retroceso, ¿no? Ya comentaremos seguro de cuáles son las consecuencias de estas acciones. Efectivamente. Pero, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ahorita la situación económica sobre estas protestas que están habiendo, que es fuerte, está bloqueando las carreteras
y está afectando a la economía y a la canasta básica familiar de tantas familias. ¿Qué hacer frente a esto? Claro, o sea, la inflación el año próximo pasado, el año 2022, llegó a 8.9%, por ejemplo. Pero si esto lo comenzamos a desglosar, la inflación en el rubro alimentos llegó a un 14%. Y si este rubro alimentos lo desglosamos, la papa ha llegado a una inflación de 150%, un alimento básico de la población. Entonces, por ende, ¿quién es el que sufre más, Miguel? ¿Quién es el que sufre más con estas medidas radicales de cierre de carreteras, de bloqueos? Estos supuestos líderes, ¿no?, que yo diría terroristas realmente infiltrados entre la población, porque lo que están generando son acciones que rayan en lo delincuencial y terrorista, ¿no?, acciones de terrorismo. ¿Qué pueden alegar ante eso si precisamente que se supone que luchan por los derechos del pueblo, de la población, cuando la primera afectada es precisamente la población? Las familias. Por las familias. Entonces, esto es lo que está generando más pobreza. Hay que entender, la población tiene que entender que cada una de estas acciones violentistas que cuesta millones de soles al Estado, que se tienen que volver a revertir para poder levantar otra vez las carreteras, reconstruir el daño causado, es dinero que iría en todo caso a la población. Entonces, esto es lo lamentable y la población, como te digo, asusada, que no sabe realmente, porque muchas veces le preguntas si saben, no tienen un porqué. Salen con unos carteles a hablar y tú le preguntas realmente en el fondo y no te responden. Si a esto le sumas, hoy día vi una entrevista de uno de los miembros del Tribunal Constitucional, el magistrado Gustavo Gutiérrez, donde trataba de explicar por qué el Tribunal Constitucional ha manifestado, se ha pronunciado que los que han tenido antecedentes por terrorismo y han sido condenados por terrorismo pueden reinsertarse a la función pública, incluso hasta formar partidos políticos. Entonces, si bien es cierto, el ciudadano tiene derecho a la reivindicación, pero una persona, un individuo que está ideologizado, ya no va a cambiar. Esa persona, y este es el resultado, el producto de lo que está ocurriendo en el país, es precisamente por aquellos que anteriormente han promovido el terror, el daño al Estado, generando una situación de zozobra y que ahora lo estamos viendo actualmente. Ese es el resultado, definitivamente. Claro. Por otro lado, general Wolfgang, ¿cómo ve el tema del premier Otárola? Ha manifestado ya y declarado en emergencia 3 días PUN. Usted es un hombre de inteligencia. ¿Es correcto esta medida? Bueno, esta medida se ha debido tomar antes, ¿no? Antes de los 14 muertos definitivamente. Por eso, cuando yo me entrevisté con la presidenta en ese entonces, tengo que confesar algo, le dije, ¿no? Hay un libro que se llama Inteligencia Estratégica de Sherman Ken, y le dije, y le sugerí que lo lea, donde explica la dicotomía entre los sistemas de inteligencia y los estadistas, la importancia que tiene que haber en el manejo de esa inteligencia prospectiva que le va a dar a ella los consejos, al estadista en general, los consejos, recomendaciones para tomar las decisiones correctas. Entonces prácticamente nos encontramos en una situación a la deriva, ¿no? Entonces, ¿por qué esta medida de estado de emergencia, por qué no se tomó antes? Porque se veía venir, por favor. Que no me Porque hay informes de inteligencia, imagino, antes, inteligencia ya tiene información. Claro que sí, tiene inteligencia, porque información es información, la información procesada es inteligencia. Miguel, si nosotros hemos visto, y yo creo que a ti y a muchos peruanos les ha llegado información de estos camiones que venían del sur, donde acá también es importante recalcar esa injerencia de personas extranjeras, y acá me refiero específicamente a este Evo Morales, asusador realmente,
que para mí es uno de los también principales causantes de lo que está ocurriendo en el sur del país. Así es. Pero si la población, yo creo que a ti, a muchos les llegaba en su teléfono este tipo de imágenes, informaciones, textos, donde se estaba preparando esta situación, entonces, ¿por qué no se tomó las medidas preventivas para poder neutralizarlas? Acá hemos visto a nuestra Policía Nacional, ¿cuántos heridos, policontusos? Muchísimos, por decenas. Al canal y al medio nos ha llegado información clasificada que no se ve, que no se publica en los medios televisivos, de policías completamente maltratados por la sociedad. ¿Hasta dónde estamos llegando? Claro. O sea, ¿dónde está el principio de autoridad, ¿no? Claro, y eso cuando hubo una situación en Ayacucho, que lo comenté también en otro medio televisivo, y se habló sobre estos desmanes en Ayacucho, sobre las muertes que hubieron también ahí en esta ciudad, pero no es las Fuerzas Armadas y la población, y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en este caso la Policía Nacional en Puno, lo que está haciendo es el uso de las reglas del uso adecuado de las armas. Entonces, hasta donde le permite la Constitución. Hasta donde le permite la Constitución. Las Fuerzas Armadas, como repito nuevamente y lo enfatizo, las Fuerzas Armadas estamos llanos, y tenemos una responsabilidad constitucional de defender a la población. Pero en el ejercicio de esa prerrogativa y esa responsabilidad, también tiene el derecho de defenderse. Y si ha ocurrido esto, lamentablemente, con estos peruanos, es porque estos policías realmente se sentían amenazados, y vemos la cantidad de estos efectivos que se encuentran graves y con muchas, con heridas y con situaciones de pronóstico reservado. General, quiero hacerle una pregunta y me gustaría que sea muy directo antes de irnos al corte. Cuando usted le recomendaba a la presidenta Dina Boluarte leer ese libro, ¿usted notaba en ella sinceridad de hacerlo? A ver, valgan verdades que la conversación con ella fue no muy extensa, fue unos 20 minutos, y sí, yo la noté preocupada en ese entonces a la presidenta y con intenciones de querer resolver las cosas. Porque sabe lo que se le venía y lo que se le viene, ¿no? Pero habría que analizar un poco más también si es que realmente esa preocupación tenía una verdadera intención de que las cosas se solucionen. Yo creo que el Estado debe actuar con mucha autoridad. No es autoritarismo, es con mucha autoridad y firmeza. Como lo digo y lo repito, un grupo menor de peruanos no puede arrinconar a todo un país. Definitivamente no, eso no se puede aceptar. Para eso existe el principio de autoridad del Estado, para poner orden como corresponde. Lo que está sucediendo en nuestro país es inadmisible. No se puede, no podemos nosotros claudicar ante estos individuos infiltrados, como lo manifestaste y lo sabemos todos nosotros, que lo único que están haciendo es buscar generar el caos. Y la inestabilidad. Así es. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno y en este bloque vamos a conversar con el general en retiro de la Fuerza Aérea del Perú, Wolfgang Grosso Costa, sobre este nuevo movimiento, este partido político llamado Integridad Democrática. Vamos a conversar para conocer un poco, porque si es cierto, es muy importante saber que el país está cansado de los políticos y de los partidos tradicionales. Necesitamos nuevas propuestas, honestas, sinceras, de visión de país, para ir dándole el timón y para ir direccionando nuestro país a la estabilidad política y económica que necesita. General Wolfgang, Integridad Democrática, un partido que tiene como visión, como meta, como objetivo. Partamos que Integridad Democrática nace como un partido de centro, no tiene ningún tipo de sesgo ni hacia la derecha ni hacia la izquierda.
en el entendido de que precisamente eso es lo que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos, en una confrontación. Entonces, lo que queremos nosotros como partido político y todos los que integramos y los que conformamos, mejor dicho, Integridad Democrática, queremos un país moderno, un país seguro, un país que cumpla ese precepto de bien común, un bienestar general, una seguridad integral para todos los ciudadanos. Tú lo has manifestado, la población ya no quiere saber, y eso está demostrado a través de lo que hemos visto en las últimas elecciones, no quiere saber nada de los partidos políticos tradicionales porque ven más de lo mismo, lamentablemente. Anteponen los intereses personales antes que los de nuestro país. Y eso no puede ser. Nosotros estamos, como peruanos, queremos lo mejor, no solamente para nosotros, sino para esas generaciones futuras. No podemos dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un país como el que estamos viviendo ahora. Entonces, Integridad Democrática cree firmemente en que los peruanos de bien tenemos que poner todas nuestras capacidades y experiencias por ese país mejor, buscando lo que queremos nosotros, tener mejores condiciones de salud, mejores condiciones de seguridad, mejores condiciones de alimentación, de bienestar general, de seguridad. Pero hay un cáncer realmente que siempre que lo hemos visto nosotros, que es la corrupción y otras amenazas más, pero esto es transversal. Y eso es lo que nos genera muchos problemas, porque vemos que está prácticamente enquistada en la misma sociedad. Entonces, cuando eso sucede, el dinero, que puede haber mucho porque somos un país rico, y que tenemos que generar más riqueza, nosotros tenemos que empoderar, darle todas las condiciones a aquellos empresarios, grandes empresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, precisamente para generar riqueza. El problema es que en lo que hay ahora, esa riqueza no se distribuye adecuadamente porque hay un gran porcentaje de la misma que se va solamente a pequeños grupos, que es la corrupción. Ahora, todo esto en realidad que estamos viviendo en el país, un tema de un resultado de las últimas elecciones, el resultado es esto: el caos, el desorden, la corrupción, vista en la primera magistratura del Estado. Así Entonces, ¿qué es lo que desea un país y qué es lo que le ofrece Integridad Democrática? Claro, ¿no? así es. Nosotros lo que ofrecemos es un partido político sólido, que se mantenga en el tiempo, que trasciende en el tiempo. No un partido político reactivo que se arme, se constituye para un proceso de elecciones. Hemos visto, y no se puede negar, que partidos que han aparecido, así como han crecido y han aparecido, han desaparecido, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, queremos nosotros un partido que tenga bases sólidas, vigas sólidas, para que, basado en valores, preceptos, capacitados, nosotros estamos siendo muy cuidadosos en que este partido, nuestro partido, y que lo ponemos a disposición de la población, esté conformado por peruanos que realmente que tienen esa verdadera vocación de servicio, capacitados, preparándonos. No estamos solamente acá queriendo salir a la palestra por una situación coyuntural, no. Si esto nos va, como que lo está haciendo, nos va a demandar más tiempo, no nos interesa realmente. Si bien es cierto, es preocupante la situación política en este momento, pero lo que queremos es un partido que haya alternancia con los jóvenes. Tenemos una secretaría, por ejemplo, de Juventudes, que ya está conformada por muchos jóvenes que ya están adquiriendo precisamente esos conceptos, ese ideario que tenemos nosotros, fabuloso, nuestro ideario, nuestras políticas, nuestros planes, los que estamos trabajando a través de las diversas secretarías del partido, consolidando precisamente una organización que se mantenga en el tiempo, como lo repito. Integridad Democrática, a través de su persona, que es el fundador del partido, de convocarse a unas nuevas elecciones y de tener un nuevo presidente y que recurran
a pedirle sus servicios y su apoyo al país, a la nación, ¿lo haría el general Wolfson? Pero por supuesto, ¿no? Porque todos debemos sumar por nuestro país. Y lo digo, ¿no? Nosotros debemos dejar de lado protagonismos, egoísmos por el país, por el futuro del país. En este momento nuestra patria está en peligro. Y está en peligro, Miguel, porque elementos radicales quieren mantenerse o quieren llegar al poder para precisamente hacer un botín del Estado, y eso no se puede aceptar. ¿Hay una amenaza de un próximo, tal vez, una Venezuela igual en el país? Claro, o sea, si nosotros, si vamos a cometer el mismo error de elegir por un radicalismo, y lo digo, por eso es que nosotros como partido somos un partido de centro, ¿no? No creemos ni compatibilizamos ni con el radicalismo de izquierda ni con el radicalismo de derecha. ¿Qué opinión tiene del señor Vladimir Cerrón? Lamentablemente, este señor lo que está haciendo en este momento es generar un caos al país, generar esta situación de zozobra. Él entiendo que es una persona radicalizada y que ve como al país como una posible solución ese radicalismo de extrema izquierda. Pero también hemos visto cuál es el manejo del dinero que ha tenido, porque bueno, eso lo decidirán las autoridades judiciales correspondientes, competentes, pero definitivamente cuando existe un manejo de dinero que es turbio, que no se puede comprobar, y esa forma de manejo, entonces, ¿qué podemos esperar, ¿no? De una persona como él y como otros? Ahora, es como lo digo y nuevamente lo repito, la corrupción enquistada en el Estado en todos los niveles. Eso es lo triste, lo lamentable. Cuando realmente existan peruanos, porque los hay, obviamente muchos, pero que existan peruanos que quieran entrar a la arena política con verdadera vocación de servicio, con verdadero amor por el país, yo creo que ahí se va a ver ese cambio en nuestro Perú. ¿Cuáles son los cuadros que tiene en el momento Integridad Democrática dentro de su columna vertebral? ¿Hay políticos tradicionales o es que hay un cierre en esta parte? ¿Cómo lo está conformando ahorita? Bueno, Integridad Democrática tiene las puertas abiertas a todos los peruanos de bien, a todos los peruanos de bien. Acá el único quizás impedimento para que integren o que se sumen a nuestra familia de ID, que son las siglas de Integridad Democrática, es que los peruanos y ciudadanos que se quieran sumar no tengan antecedentes penales, judiciales ni policiales, ¿no? Si alguien viene de alguna arena política anterior que compatibilice, mejor dicho, con nuestras ideas, con nuestro ideario y con nuestra forma de pensar, bienvenido. Entonces, en ese sentido, nuestro partido está conformado por este tipo de ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, de toda condición, ¿no? Acá no hay ningún impedimento de que sean solamente profesionales, técnicos, o que no tengan una profesión, pero que realmente tengan esa vocación y amor por nuestro país. Entonces, cada vez se están sumando más. Yo hago una comparación, una analogía de Integridad Democrática como una bola de nieve. Se ha convertido inclusive en un equipo multidisciplinario, ¿no? Sí. Porque hay profesionales de todo campo profesional. La verdad que yo te digo, Miguel, me siento bendecido, ¿no? Bendecido, soy un hombre de fe, creo en Dios, y la verdad cuando veo cada vez la mayor cantidad de peruanos que se están sumando a nuestra familia, que vienen y tocan las puertas y quieren sumarse, y nosotros le abrimos las puertas, bienvenidos a nuestro partido, personas que van a sumar, personas que realmente quieren un Perú mejor, que no van ávidos de sacar ventaja, de obtener un beneficio, no, con verdadera vocación de servicio, y estamos trabajando sostenidamente. Yo cada vez que me reúno, por ejemplo, con MICEN, con el Comité Ejecutivo Nacional, yo les agradezco siempre, empiezo agradeciéndoles por su tiempo, por ese tiempo
que pueden estar con la familia, pero estamos trabajando precisamente para construir esas bases sólidas de ese partido que vamos a ponerlo a disposición de toda la población. Ahora, dentro de Integridad Democrática hay un equipo bastante selecto y compacto que está creciendo. Y si un profesional quisiera ser parte de Integridad Democrática, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente buscarnos, simplemente buscarnos, hablamos con la persona y sí somos cuidadosos con el tema, como lo que te acabo de mencionar, con este tipo de antecedentes que realmente podrían socavar, en todo caso, los preceptos de integridad democrática como partido. Pero todo peruano, bienvenido para que se sume, los hay. Y mira, fíjate, lo cuento como una anécdota, ¿no? Yo conozco, mejor dicho, a un empleado civil que trabajó en una entidad que es el CAEN, y cada vez que me llama, me dice, doctor, ya tengo 50 fichas más, ya tengo 30 fichas más, he estado caminando por Chorrillos, por Barranco, por San Juan de Miraflores, y qué lindo, ¿no? Realmente porque veo que esta persona, humilde de repente, pero con muchos valores, quiere también un cambio para sus hijos y sus nietos. La transformación, ¿no?, de un país diferente, que deseamos todos para nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Así es, Miguel, ¿no? Realmente te digo, uno podría, y lo repito siempre, ¿no? Uno podría estar en su zona de tranquilidad, ¿no? Y teniendo lo que ha conseguido a pulso y bien, pero creo que tenemos una responsabilidad, un deber con el país, sabiendo y teniendo en claro que lo primero que tiene que prevalecer es nuestro Perú. Y no lo digo por retórica, no lo digo por decirlo, las personas que me conocen muchos años saben cómo pienso yo, amo nuestro Perú, amo muchísimo nuestro país, amo mucho nuestra población y anhelo, sueño con un Perú unido, moderno. Tenemos todas las condiciones, Miguel, para ser un país poderoso, pero depende de nosotros nada más, depende de nosotros y lo que querramos realmente hacer y poner a disposición por ese país y ese Perú que nos merecemos. General, de verdad que muchas gracias por haber estado en nuestro programa, pero ¿qué le diría a la juventud que lo está observando, al país, sobre esta situación tan difícil que estamos viviendo? ¿Cuál sería su mensaje al país? Que no tenemos que claudicar ante elementos nocivos y que son los menos y que quieren hacerle daño a nuestro país. No podemos bajar la guardia y no podemos perder la esperanza. Y tenemos que participar, tenemos que sumarnos a aquellas propuestas que realmente quieren ese cambio, quieren y esa desesperanza que la comentaba hace unos instantes, tiene que convertirse precisamente en un futuro promisorio para nuestro país. Y lo único que les puedo decir de mi perspectiva, entren a la página de Integridad Democrática, conozcan más nuestro partido, conozcan más nuestros valores, nuestros preceptos, el ideario que tenemos, lo que queremos como Perú, y si ustedes creen y tienen a bien considerar que se pueden sumar, tienen las puertas abiertas y los brazos abiertos para que se puedan ustedes sumar a nuestra familia, nuevamente, como te digo, por ese Perú que queremos y merecemos. Muchas gracias, general, por haber estado en nuestro programa. Gracias a ti, Miguel, muchísimas gracias a todo el Perú, y piensen que siempre todo es cíclico y tenemos que mirar siempre con esperanza nuestro país. Amigos, ha sido el general Wolfgang Grosso Costa, doctor en administración, quien el día de hoy ha estado haciendo un análisis amplio, político, sobre la situación de coyuntura que venimos pasando lamentablemente en la parte del sur difícil. Y como él bien, como un hombre de inteligencia, experto en temas precisamente de inteligencia y contrainteligencia, lo ha manifestado, la situación, esperemos, que no llegue a un caos mayor. El Premier ya ha decretado el estado de emergencia en esta zona y, como bien lo ha manifestado
el general Wolfgang Grosso debió de ser antes de tiempo para evitar precisamente el derramamiento de sangre mayor y sobre todo las muertes lamentables que todo el país en estos momentos nos duele mucho. Amigos, vamos a terminar ya nuestro programa. Nos reencontramos hasta el próximo martes con otro tema de análisis político. Dios mediante, permiso. Muy buenas noches.